Buenas tardes, hermanos, amigos. Damos gracias al Señor por estar acá, poder presentar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias que se encuentra en la palabra de Dios. Siempre cuando alguien inventa algo, crea algo y lo pone a la venta, también echa un papelito, un librito que se le llama el manual, ¿verdad? Y entonces cuando uno compra ese aparato, si el aparato es muy complicado, nuestro deber es leer, vamos a leer el manual. Y al leerlo, vamos a conocer la procedencia de este producto, vamos a conocer cómo funciona y también vamos a conocer quién lo creó. Así también Dios es el creador de todas las cosas, Él nos creó a nosotros y Él nos ha dado un manual. Y el manual es la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro deber es leer este manual y al leerlo conoceremos nuestra procedencia. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos formados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál fue el propósito del Creador al crearnos? Conoceremos también al Creador, aquel que nos hizo, leyendo la palabra de Dios. Así también a veces los aparatos, ¿verdad?, se echan a perder. Ya uno, quizás si tiene un motor, se puede echar a perder un motor o un pequeño cable. ¿Qué pasa con este aparato? Ya sea un celular, una cocina, un microondas. Se echa a perder y ya este producto queda muerto, ¿verdad? No funciona. No funciona. Y este aparato tiene dos opciones. Se puede mandar a arreglar o se echa a la basura. Porque ya está muerto. Uno dice, ¿cierto? Echó a perder el celular, que dice, está muerto esta cosa ya, no sirve. Es inútil. Pero se puede mandar a arreglar y funciona. En el caso de una cocina, ¿verdad? Un microondas, un horno, se saca de ese lugar porque ya no sirve ahí. Hay que sacarlo. ¿Hasta cuándo puede volver a ese lugar? Hasta cuando se arregle. Si no se arregla, su destino será otro. Ya no podrá volver acá. Así también nosotros, Dios nos creó con un propósito. Con un propósito. Eso dice las Escrituras. Pero cuando entra el pecado en nosotros, ese propósito se corrompió. Ya no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos hechos. Y Dios dice que el pecado ha entrado en todos nosotros. Quedamos inútiles en cuanto al propósito por el cual fuimos creados. Por ejemplo, un refrigerador se puede ocupar como muebles, ¿verdad? Algunos lo pueden ocupar como mueble, pero ese no es el propósito por el cual fue creado. Así también el hombre en la tierra puede ser muy útil, muy famoso, pero no está cumpliendo el propósito por el cual el Creador lo hizo. La causa, el pecado. La Biblia dice que el pecado entra en el hombre. Y por el pecado entra la muerte. O sea, una de las evidencias que estamos echados a perder, que somos inútiles, es que vamos a morir. Vamos a morir. Cuando Adán pecó, entró el pecado en Adán, Adán se echó a perder. ¿Qué hizo Dios? Lo saca de allí. Lo saca del lugar. Porque perdió, ya no está cumpliendo el propósito. Así también nosotros somos inútiles, somos inservibles, por la cual Dios nos creó. Esa es la verdad. Es duro, pero esa es la verdad. El profeta Isaías te dice, todos vosotros sois como suciedad. Todos vosotros sois como suciedad. Pero Dios tiene un mensaje para nosotros, un mensaje de buenas noticias. Y ese mensaje de buenas noticias se encuentra en la Escritura, en el manual. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol, yo soy el primero. Este pasaje, este versículo bíblico, se puede dividir en dos partes. En dos partes. La primera parte, la primera división, el escritor, el autor bíblico, nos está describiendo cómo es el mensaje
que Dios tiene para nosotros. Y la segunda parte nos está diciendo el autor cómo es el mensaje, qué es el mensaje en sí, ese mensaje que nosotros debemos recibir o rechazar. O rechazar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, dice. Esa es la primera parte. Palabra fiel. Palabra de verdad. Una palabra confiable, que nosotros podemos confiar. Fiel, una palabra de verdad. ¿Por qué? Porque esta palabra no proviene de ningún hombre. Proviene de Dios, el cual no miente, el cual no tiene sombra de variación. Dios tiene un mensaje para nosotros y ese mensaje es un mensaje de verdad, un mensaje fiel. Es un mensaje, dice, digno. Digno. Podemos decir que este mensaje tiene peso, ¿verdad? A veces cuando las personas hablan, ¿verdad? En el mundo de la política podemos pensar, cuando alguien promete algo, después no lo cumple. ¿Qué decimos ahí? Esa palabra no tiene peso, no tiene valor. Pero en cambio la palabra de Dios sí tiene peso, porque lo que Él promete, lo cumple. La palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida. Esa es nuestra labor. El mensaje de Dios es un mensaje confiable, es un mensaje de verdad, un mensaje que tiene peso. Nuestro deber es de recibirlo. Podemos confiar totalmente, enteramente. A veces nosotros podemos recibir mensajes a través de los aparatos electrónicos, los celulares, ¿verdad? Y no sabemos si son confiables, si es una extorsión, un engaño. Pero el mensaje de Dios es un mensaje que nosotros podemos confiar totalmente en ese mensaje. Y ahora la segunda parte nos dice qué es el mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo. Y aquí tengo que hablarle acerca de Cristo. ¿Quién es Él? No como yo pienso, no como las religiones lo enseñan, sino como Dios describe, como Dios revela a su Hijo, como Él se revela a sí mismo en su palabra, en la Biblia. Cristo. Cristo es el contenido del mensaje de Dios que debemos recibir o rechazar. La sentencia ya está dictada para aquellos que reciben el mensaje, para aquellos que lo rechazan. Muchas veces nosotros tenemos tiempo para chatear, ¿verdad? Para enviar mensajes, escuchar noticias, pero no tenemos tiempo para el mensaje de Dios. Y el que nos habla no es un presidente importante, un gobernante, una persona famosa de este mundo. El que tiene un mensaje para nosotros es el Creador, aquel que creó los cielos, la tierra, aquel que sustenta todas las cosas, aquel que nos da vida, aliento y vida. El mensaje proviene de Él, proviene del cielo. ¿Ha recibido usted este mensaje? ¿Lo han recibido? Porque no cabe duda que muchas veces han oído este mensaje. Pero escucharlo y no recibirlo es fatal. Es fatal. La invitación que Dios dice, si hoy escuchara este mensaje, parafraseando hebreo, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día. No mañana. No mañana. No mañana. Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, no está hablando que Él es único, es singular, no hay otro como Él. ¿Por qué? Porque Él tiene dos naturalezas. Él tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Jesucristo
es el Hijo de Dios. Juan presenta a Cristo como el Dios preexistente, coexistente con el Padre, autoexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, Él siempre ha existido. Nunca Él tuvo un comienzo. Él no es una criatura del tiempo. Él siempre ha existido. Coexistente con el Padre. Estoy citando Juan 1:1 y Juan 1:2. Y dice que siempre ha existido con el Padre. Es coexistente. Siempre ha existido con el Padre. Autoexistente. Él no necesita vida de nadie para subsistir. Él mismo dijo que Él es la vida. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida. ¿Quién puede poner su vida? ¿Quién puede decir yo pongo mi vida? Ninguno de nosotros. Él es el que da aliento y vida a todas las cosas. Él da vida, ya sea en el plano animal, vegetal, angelical, en el plano humano. Él es el que da vida. Él administra la vida. Como dice él mismo, dice, así como el Padre da vida a los muertos, así también el Hijo a los que quiere. Da vida. Nosotros tenemos vida física, pero Dios nos ve muerto, al hombre lo ve muerto, separado de Dios, sin tener comunión con el Creador. La causa es el pecado. Jesucristo es el Dios eterno, el Dios preexistente, que está junto al Padre, desde la eternidad hasta la eternidad. Juan describe siempre a Cristo como el Verbo. Ya sea en Apocalipsis, le dice que Él es el Verbo de Dios. En 1 Juan, capítulo 1, le llama el Verbo de vida, porque Él es Espíritu que da vida, Corintios 15, 45. Él es el que da vida. Y simplemente en su Evangelio le llama el Verbo. El Verbo. Es uno de los títulos que Él tiene. Tiene muchos títulos. Y cada título que Él tiene nos revela algo de Él. Nos revela algo de su misión a la tierra. ¿A qué vino Él? Cristo, el Verbo de Dios. ¿Qué es lo que es el Verbo? Podemos traducirlo en nuestro castellano, palabra. Él es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que es una palabra? Para poder entender, tenemos que saber qué es lo que es una palabra. La palabra revela algo, muestra algo. Por ejemplo, ustedes están pensando algo, ustedes están pensando ahora en estos momentos, pero nadie puede saber lo que usted piensa. El vecino de al lado no sabe lo que está pensando usted. Al menos que usted lo revele. ¿Con qué? Con la palabra. Es decir, la palabra muestra, revela algo invisible, que son nuestros pensamientos. En este sentido, Cristo es aquel que nos revela al Dios invisible. Como Pablo y Juan, en el verso 1:18, Juan y también Timoteo 6:16, dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Pablo dice, porque Él habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni podrá ver. Pero el Hijo unigénito o el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer, lo ha revelado, lo revela. Es decir, Cristo, el Verbo, llamado el Verbo aquí en Juan, es aquel que expone al Padre, el exponente del Padre. Si queremos conocer al Padre, debemos conocer, escuchar al Verbo. Él siempre lo ha revelado, lo reveló en los días de su encarnación y lo seguirá revelando en la eternidad. Cristo es divino. Cristo nos muestra al Padre tal cual Él es. Dios se revela a través de su creación, mostrándonos su gran poder y divinidad, dice Pablo a los romanos. Las Escrituras nos muestran el carácter de Dios, pero en Cristo encontramos la plenitud, la totalidad de Dios. ¿Por qué? Pablo dice, porque en Él habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Podemos decir allí, en Él habita toda la plenitud de Dios
corporalmente, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es divino. Jesucristo es humano. Su naturaleza divina jamás tuvo un comienzo. Él nunca comenzó. Él siempre ha sido. En el principio era. Pero en cuanto a su naturaleza humana, sí tuvo un comienzo. ¿Dónde? En el vientre de María. Cuando el Espíritu Santo viene, dice, y lo engendra, lo encontramos en Lucas y en Mateo, entonces allí comienza a existir la naturaleza humana junto con la naturaleza divina, para nunca más separarse. Después nace, de 8, 9 meses, no sabemos, pero nace. ¿Quién nace? El Hijo de Dios. El Verbo, dice Juan, se hizo carne en el vientre de María y nace ahora, como dice Isaías, como un niño. Pero este niño era el Dios fuerte, el príncipe de paz, el que trae la paz. Y entonces un ángel da esta gran noticia a unos hombres, a unos pastores, diciendo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Él ha venido, ha llegado. Y entonces hay alabanza en los cielos, alabanza en la tierra. Una multitud de ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cristo ha llegado. Cristo ha llegado. ¿Qué dice el texto bíblico? Cristo vino al mundo. Eso quiere decir que Él no es de aquí, no era de aquí. Él ha venido. Él ha venido. En el cumplimiento, dice Pablo a los Gálatas, Dios envía a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios, aquí hay agüita, ha enviado a su Hijo. Ha enviado a su Hijo unigénito, a su único. ¿Cuál fue el propósito? Dice el texto, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar. A salvar. Esta palabra salvar significa rescatar. Y eso indica un problema. Quiere decir que hay un peligro. Que hay un peligro. Yo doy el ejemplo siempre, si alguien se está ahogando, ¿verdad? Imagínense un hermano suyo chiquitito, un hijo suyo, un primo suyo, que está chiquitito, se está ahogando ahí. ¿Qué tiene ese niño que está? Está en problema, está en peligro, necesita que alguien lo rescate, que lo salve. Entonces alguien ve ese peligro, ¿verdad? Y acude y lo saca de allí. ¿Qué hizo ese hombre? Ha salvado a alguien, ha salvado al niño de morir ahogado. Si Dios envía a su Hijo, si Cristo vino al mundo a salvar, es porque el mundo está en peligro. El mundo está en problema. Y el mundo necesita ser rescatado. Ser rescatado. Ser rescatado. ¿Pero a quién vino a salvar? Dice, a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Aquellos que se echaron a perder. Todos nosotros. Pablo dice, por el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y por cuanto todos pecaron, esta palabra todo le incluye a usted, me incluye a mí, todos pecaron y todos están destituidos, separados de la gloria de Dios, bajo condenación, bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea consecuencias. El pecado nuestro acarrea consecuencias. Una de las consecuencias que acarrea el pecado, separación. Separación. Adán un pecado y fue echado, expulsado. Isaías 59, verso 2 dice, el pecado hace separación, nuestras iniquidades hacen separación entre Dios y el hombre. Está separado y Dios le llama a esto muerte espiritual. Muerte. El hombre tiene vida física, pero está muerto, está separado de Dios. Está separado de Dios. El pecado también acarrea castigo, ira, enojo,
venganza de Dios. Lean Nahum, lean la historia de Noé, el diluvio. ¿Qué pasó con el diluvio? La ira de Dios. En Sodoma, la ira de Dios contra el pecador, contra el hombre que ha pecado contra él. La ira, el enojo de Dios. Eso acarrea el pecado para aquel que ha cometido pecado, que somos nosotros. Pero la buena noticia, que Cristo vino a rescatarnos, que vino a salvarnos. ¿De qué? De la ira de Dios, del enojo de Dios. Para que nosotros ya no vivamos separados de Dios, Él vino a salvarnos. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y qué hace Cristo para salvarnos? ¿Qué hace Él? Corintios 15 dice, Pablo hablando de este mensaje fiel y digno del Evangelio. Cristo vino al mundo a salvar. Pero para salvar tuvo que morir. Cristo murió. Cristo significa ungido. Jesús Salvador. Él es el Salvador ungido. Aquel que Dios ha escogido. El único que está capacitado para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es igual al ofendido, que es Dios, y al ofensor, que somos nosotros. Él es divino y Él es humano. El único que está capacitado para salvarnos. Pero para salvarnos Él tiene que morir. Murió por nuestros pecados. ¿Qué significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados? ¿Qué significa eso? Tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué significa? Nosotros merecemos castigo. Dice que la paga del pecado es muerte. Tú mereces morir. Yo merezco morir. Yo merezco vivir la eternidad separado de Dios, bajo la ira, el enojo de Dios, por causa de mi pecado. Tú también. Usted también merece eso. Pero Dios nos ama y nos ha enviado un salvavidas, un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces Cristo tiene que morir. Él se hace responsable de nuestros pecados. Él se hace responsable de nuestros pecados. Y entonces, allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, aquel que es Dios, hombre, allí en la cruz, en esas horas de tiniebla, allí estaba Él colgado entre el cielo y la tierra. Después que Él fue escupido, después que se burlaron de Él, después que fue clavado al madero, después que le colocaron la corona tejida de espina, Él entra en horas de tinieblas. Y en esas horas de tiniebla, Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Él. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo. Reconciliando al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Porque aquel que no cometió pecado, aquel que no hizo pecado, Dios le hizo pecado. Es decir, Dios lo trató a él como si hubiese pecado. ¿Por qué? Porque Dios toma nuestros pecados, lo agarra nuestros pecados y los carga en la espalda de Cristo allí en la cruz. Estoy citando Isaías 53, Isaías 38, 17. Y Pedro dice, Él mismo los llevó. No fue otro. Fue el ungido de Dios, el Cristo. Allí en la cruz del Calvario llevaba nuestros pecados, cual mochila en su espalda. Ahí está Él. Ahí está Él entre el cielo y la tierra. ¿Qué hace el pecado? Separa de Dios. ¿Qué dijo Él? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran nuestros pecados. Eran tus pecados, mis pecados. Estaban cargados allí
en aquel que no hizo pecado, en aquel que no cometió pecado. Nuestros pecados estaban allí. ¿Qué más acarrea el pecado? La ira, el enojo de Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que Él estaba reconciliando al mundo en Cristo. ¿De qué manera? Abandonando a su Hijo, castigando a su Hijo, aquel que no cometió pecado, el que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y Dios levantó su espada contra él para herirlo. Él hirió a su Hijo. Lean Zacarías 13:7. Él fue herido por Dios. ¿Y por qué fue herido? Isaías dice, fue herido por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y de esta manera nos salva. De esta manera nos salva. Colocándose Él en nuestro lugar. Él, al morir voluntariamente allí en la cruz, Él asume completa totalidad de nuestras culpas. Y Él recibe lo que nosotros, pecadores, merecíamos. Para que la puerta del cielo se pudiera abrir, la puerta del cielo se cerró para Cristo. El justo, Cristo, fue tratado como culpable. Fue declarado culpable y fue tratado como culpable. ¿Para qué? Para que nosotros, los culpables, fuésemos declarados justos ante Dios. Dios dice que nos justifica. Dios justifica al hombre sin obra. Dios atribuye justicia. Dios regala justicia. Dios imputa justicia a nuestra cuenta. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. La santidad de Cristo se me imputa a mí. La justicia de Cristo se me imputa a mí. Ahora, cada hombre puede ser declarado justo ante Dios y al ser declarado justo, será tratado como justo. ¿Qué hay que hacer? Hay que recibir el mensaje o creer el mensaje. Creer, apropiarse del mensaje. ¿Cómo me apropio del mensaje? Creyendo, confiando totalmente en Jesús, en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué tengo que creer? Que Él es Dios, que Él es hombre, que Él es santo, Él es justo, que vino al mundo a salvarme. ¿A salvarme de qué? De mis pecados. ¿Qué es lo que hizo Él? Se hizo responsable por mis pecados. Si yo creo esto, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, Dios dice que me declara justo ante Él. Me declara justo. El remedio es para todo. Imagínense ese aparato. Se echó a perder. Si no se manda a arreglar, ¿dónde va a ir? Al fuego, ¿verdad? La basura. Nosotros, el pecado nos echó a perder. Fuimos destituidos de allí. Tenemos dos opciones. Si vamos a Cristo, dice, somos hechos de nuevo. Somos nueva creación para cumplir el propósito, parafraseando Efesios, para la cual fuimos creados. Pero si no vamos a Cristo, vamos a quedar inútiles. Y nuestro destino será el lago que arde con fuego y azufre, el cual fue preparado para Satanás y sus demonios. Ustedes eligen recibir el mensaje de Dios, que es un mensaje de verdad, que es un mensaje digno de ser recibido, y las puertas del cielo se abren de par en par para disfrutar de la presencia de Dios. Para siempre. Pero si le rechazamos, Dios dice que Él nos va a rechazar. Cada persona que aún no ha creído en Cristo, no importa quién sea, un buen hijo, un buen hermano, si esa persona no ha creído en Cristo, es una persona que es objeto de la ira
de Dios, objeto de la ira de Dios. Y si la muerte le sorprende, a Dios no le va a temblar la mano descargar su ira, y usted experimentará la ira de Dios. Dios no quiere eso. Él quiere que todos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, pues, y crean en Jesucristo. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es el mensaje de Dios. No es de un hombre, no es de una religión, es del Creador. Es del Creador. Y este mensaje es para todo, dice. Todo pueden recibirlo. Pero no todos lo reciben. Pero si no lo reciben, las consecuencias son fatales. Dios ha mostrado su amor dándonos a su Hijo y dice que debemos creer en Él. Él no obliga a nadie. Él no esfuerza a nadie a creer. No esfuerza a nadie. Pero somos responsables desde el momento que hemos escuchado su mensaje acerca de su Hijo. Debemos creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice. Tiene comunión con el Creador. Pero aquel que no cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tengo comunión con Dios, tengo vida eterna, si creo en el Hijo, pero si no creo, tengo la ira de Dios. Juan 3:36. La ira de Dios. Eso es real. La ira de Dios está sobre la humanidad que no ha creído en Cristo. Está sobre ese hombre que no ha creído en Cristo. Y no solamente está, sino que ese hombre está almacenando ira para el día del juicio final. Dios no quiere eso. Dios nos ha dado la salida. Cristo, el Hijo de Dios, el único que está capacitado, el único que nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros. Que Dios bendiga su palabra.